Antes que nada, buenas noches, Doc. En esta ocasión yo le voy a hablar acerca de lo que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína globular que se encuentra en altas concentraciones dentro de los glóbulos rojos. Su función principal es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos y llevar dióxido de carbono y protones desde los tejidos hasta los pulmones para su eliminación. Estructura de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína compleja con una estructura cuaternaria. Está formado por cuatro subunidades, dos unidades alfa y dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Cada una de estas cadenas se combina con un grupo hemo, que es esencial para su función de transporte de oxígeno. Esto permite que una molécula de hemoglobina transporte hasta 4 moléculas de oxígeno. Estructura del hemo. El grupo hemo es una estructura no proteica que contiene un anillo de porfirina, compuesto por 4 anillos de pirrol unidos por enlaces de metino. En el centro de este anillo hay un átomo de hierro en estado ferroso, que es responsable de unir y liberar el oxígeno. Esta interacción entre el hierro y el oxígeno es lo que hace a la hemoglobina tan eficiente en el transporte de gases. Estructura de la globina. La globina es la parte proteica de la hemoglobina, formada principalmente por cadenas polipeptídicas. En los adultos, las principales cadenas son 2 alfa y 2 beta, y en el feto son 2 alfa y 2 gamma. Bueno, estas cadenas tienen estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias que permite que cada una forme una cavidad específica para alojar al grupo hemo. Las interacciones entre las cadenas de globina son los que confieren la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes concentraciones de oxígeno en los tejidos y los pulmones. Hemoglobina completa y molecular. Ya. Cuando el grupo hemo y las cadenas de globina se combinan, forman la molécula completa de hemoglobina. Su estructura cuaternaria le otorga propiedades alostéricas, lo que significa que el cambio en una de sus subunidades afecta la afinidad de las demás por el oxígeno. Esto es clave para su función, ya que permite que la hemoglobina libere oxígeno en los tejidos donde más se necesita y lo capte eficientemente en los pulmones. La biosíntesis del hemo ocurre en las mitocondrias y en el citoplasma de los precursores de eritrocitos en la médula ósea. Inicia con la condensación de la glicina y el succinilcoenzima A, catalizado por la ala sintasa para formar ALA. En el citoplasma, el ALA es convertido por la deshidratasa a porfobilinógeno, que se transforma en coproporfirinógeno 3. En las mitocondrias, el coproporfirinógeno 3 se convierte en protoporfirina 9 y finalmente en hierro, que va a ser incorporado al hemo para formar el hemo. La biosíntesis de la globina está controlada por 6 cadenas estructurales que van a codificar las cadenas alfa y beta de la globina. Su producción tiene lugar en los precursores eritroides del pronormoblasto a través del eritrocito policromático circulante, pero no en el eritrocito duro. Los genes para las cadenas alfa están en el brazo corto del cromosoma 16, mientras que los genes para las cadenas beta están en el brazo corto del cromosoma 11. El ensamblaje de la hemoglobina se realiza en el citoplasma de los eritrocitos. El hemo se une a las cadenas de globina formando un dímero alfa-beta y dos dímeros se ensamblan para formar el tetrámero funcional de hemoglobina. La ontogenia de la hemoglobina varía según la etapa del desarrollo. Tenemos en la etapa uterina la presencia de hemoglobinas Gower 1 y Gower 2 y Portland, mientras que en el nacimiento va a predominar la hemoglobina fetal y en la edad adulta es predominante la hemoglobina adulta, con pequeñas cantidades de la hemoglobina fetal.
y la hemoglobina adulta 2. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la regulación de la hemoglobina. La hemoglobina está regulada por varios mecanismos, ya que este es esencial para el transporte de gases respiratorios. Su regulación se centra en el balance adecuado entre las subunidades que la componen, que es la globina y el hemo, y la producción eficiente de eritrocitos. La regulación del hemo se da por varios factores, que es la biosíntesis del hemo, que esto ocurre en la médula ósea, en los eritroblastos y en menor grado en el hígado. Y está regulada por varias enzimas, que es la ala-sintasa, que regula el paso inicial a la mitocondria, y la ferroquelatasa, que incorpora el hierro en la protoporfirina 9 para formar el hierro. Y en la regulación está regulada por un feedback negativo, por el hemo libre y por la influencia de factores hormonales como la eritropoyetina y hormonas tiroideas. Ahora les voy a hablar sobre la regulación de la globina. Aquí la globina está compuesta por cadenas proteicas alfa y beta, que determinan el tipo de hemoglobina. Aquí los genes de la globina se encuentran en los cromosomas 11 y 16 y su expresión está regulada durante el desarrollo. La hemoglobina tiene factores de transcripción como la GATA1, que esta controla su expresión. En desequilibrios aquí de la globina, las alteraciones pueden causar talasemias, que es el déficit de cadenas alfa y beta. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la función de la hemoglobina. La hemoglobina tiene tres funciones principales relacionadas con el transporte de gases. Uno, que es el transporte de oxígeno, el transporte de dióxido de carbono y el transporte de óxido nítrico. En el primero, en el transporte del oxígeno, aquí la unión del oxígeno, cada molécula de la hemoglobina puede unir hasta 4 moléculas de oxígeno, una por cada hemo. La afinidad del oxígeno depende del pH, del dióxido de carbono y de la temperatura. Y la distribución se da en los pulmones y la hemoglobina se satura con oxígeno. Y en los tejidos aquí libera oxígeno según las necesidades metabólicas. En el transporte de dióxido de carbono, aquí la unión tiene una unión directa. Una parte del dióxido de carbono se une a los grupos amino terminales de la globina, formando carbaminohemoglobina. Y bueno, por último les voy a hablar sobre el transporte de óxido nítrico. Aquí la hemoglobina puede unir óxido nítrico regulando la vasodilatación en los vasos sanguíneos. Y aquí se libera óxido nítrico en condiciones hipóxicas, ayudando a mejorar el flujo sanguíneo en los tejidos. Ahora yo les voy a hablar acerca de la metahemoglobina. La metahemoglobina es una forma de la hemoglobina donde el hierro en su estructura está oxidado. Esta oxidación impide que transporte oxígeno a los tejidos, lo que puede causar hipoxia, cianosis, que es esta coloración como azulada en la piel y en las mucosas. Se puede originar por intoxicaciones con nitritos, con anestésicos locales o defectos genéticos en la enzima, la cual la reduce a su forma natural, que es la metahemoglobina reductasa. El tratamiento incluye azul de metileno, el cual ayuda a revertir este tipo de oxidación. Como segundo tenemos la sulfohemoglobina. La sulfohemoglobina es una forma rara y estable de la hemoglobina que se produce cuando átomos de azufre se unen irreversiblemente a una molécula. Esto puede suceder tras la exposición a sulfonamidas o compuestos que sencillamente liberan azufre. La sulfohemoglobina no puede transportar oxígeno y su presencia se puede detectar en intoxicaciones graves, aunque es menos común que otras dishemoglobinas. Esta alteración no se revierte fácilmente, ya que el cuerpo depende de la síntesis de nuevas moléculas de hemoglobina. Como tercer punto tenemos la carboxihemoglobina, la cual es una hemoglobina unida al monóxido de carbono en lugar del oxígeno. Este gas tiene una afinidad de 200 veces mayor que la hemoglobina, lo cual bloquea el transporte de oxígeno a los tejidos. La intoxicación ocurre frecuentemente cuando una persona inhala humos en incendios o en gases de escape. Los síntomas que pueden acarrear son el dolor de cabeza, el mareo, la confusión y en casos graves hasta la pérdida de conciencia. Y por último, ¿cómo se diagnostican estas metemoglobinas?
La medición de la hemoglobina es esencial para detectar estas dishemoglobinas. Se la realiza con métodos como la espectrofotometría, la cual mide absorción de la luz en distintas longitudes de onda y analiza los gases en la sangre, que permiten identificar formas específicas como la metahemoglobina o la carboxihemoglobina. Estas técnicas son rápidas y ayudan a confirmar diagnósticos en emergencias, tanto como la intoxicación o la hipoxia. Y para resumir un poco acerca de todo lo que acabamos de hablar, las dishemoglobinas son alteraciones de la hemoglobina que afectan su capacidad para el transporte de oxígeno. Cada una tiene una causa, una consecuencia y un tratamiento específico.